Qué gusto verlos a todos. Este hermoso día ha sido un día muy bonito desde que amanecimos. No hizo tanto frío como otros días, que ha estado haciendo mucho frío y bueno, pues me da mucho gusto que podamos reunirnos y estar aquí entre los hermanos. Fíjense que en este Salmo 34 decíamos algo muy bonito, que dice así, en el Salmo 34, en el verso 12, dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Quien desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, síguela. De alguna manera, en muchas ocasiones vemos personas que engañan, que nos llevan con sus engaños a lugares, a situaciones o a problemas que no necesitábamos. El día de hoy tengo para ustedes, Dios ha puesto en mí un sermón que tiene mucho que ver con algo que acaba de suceder, con una situación que vivimos en el estado de Hidalgo. Y digo de vivimos porque un cristiano no puede quedar sin ningún sentimiento al ver lo que sucedió ahí. Yo les pido que si tienen un poquito de sentido común, pues no vean esas imágenes, los que ya las vieron, como un servidor. Créanme que me arrepiento porque no quisiera tener eso en mi memoria. La memoria, uno va guardando muchos recuerdos y hay cosas que no son muy buenas, no son buenas para guardar. Sin embargo, pediré a Dios que me permita olvidar eso, pero sí aprender de la lección. Porque hay muchas personas, y así lleva por título este sermón, embaucadores, personas que nos embaucan. Podemos esperar que mucha gente sufra cuando hay una catástrofe como un temblor, un huracán, un tsunami. Hemos visto las imágenes, cómo la gente se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la naturaleza, de alguna manera, es inesperada e incontrolable. Quien quiera detener una ola nunca lo va a poder lograr. Quien quiera agarrar el temblor y detenerlo no lo va a poder hacer. O un huracán. ¿No ha habido quién? Sí, hay falsos pastores que dicen, huracán no pasará si de todos modos pasa, ¿no? Pero bueno, pobres. La cosa es de que pues eso no lo podemos detener. Sin embargo, es una verdadera tragedia cuando sí pudimos hacer algo y mucha gente se pierde por la decisión de unos cuantos. Lo tenemos ejemplos así como de rápido: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las muchas invasiones que hicieron los países poderosos contra los más pequeños. ¿Cuánta gente no se perdió? Fue terrible. De alguna manera, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Quién es el culpable? ¿Cuál es el bando bueno? Todos dicen que son buenos, nosotros lo hacemos por nuestro país, nosotros también. ¿Y quiénes son los malos? Habría que estar en el momento de la persona que se le ocurrió para saber quién es el malo, ¿no? ¿Quién es el culpable?
No pretendemos desde este lugar decir quién fue el culpable de esa situación, pero sí nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo fueron las cosas y lo que está sucediendo. En la Biblia tenemos un relato que de la misma manera nos alerta acerca de estas cosas. Pasa. Y les voy a hacer un resumen de la primera parte del libro de Números, capítulo 16. Si quieren irlo buscando, capítulo 16 del libro de Números. Yo les voy a hacer un resumen del 1 al 20, porque a partir del 21 son los versos que vamos a estudiar hoy. Quiero comentarles que este no es un sermón expositivo. Más bien es un sermón que hace una comparación de lo que está sucediendo con lo que está en la palabra de Dios. Y se toca un tema en específico. Cuenta la Biblia que Coré, dice aquí que Coré, uno de los descendientes de Leví, con varios de los levitas, Datán, Abriam y On, y 250 varones príncipes de la congregación, porque ellos eran hijos de los miembros del consejo. Moisés tenía un consejo, y de esos miembros los hijos eran estos jóvenes o estos señores, con 250 más. Ellos se levantaron contra Moisés y contra Aarón, el hijo de Moisés, injuriándolo y con falsedades. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Es muy interesante darnos cuenta que en vez de Moisés reclamarles, se postró sobre su rostro, así como diciendo, ay, estos muchachos, ¿no? Y les dijo, mañana mostrará Jehová quién es el escogido, quién es el santo, quién es el apartado para él. Y les pidió que se presentaran todos con sus incensarios encendidos y que Dios escogería a su escogido. Y además de estos hijos de Leví, todos eran levitas, les advirtió una cosa, que si les parecía poca cosa que Dios los haya apartado para trabajar en el tabernáculo para Él, y además quisieran el puesto de Moisés y de Aarón de sacerdotes, se les hacía poca cosa, ¿no? Ellos querían también, ya eran levitas, ya tenían un trabajo para Dios. Bueno, pues ellos querían también el puesto de Moisés y de Aarón. Y se levantaron con 250 a ir a enfrentarlo, ¿no? Le dijeron a Moisés que no, que cuando él mandó hablarle a estos muchachos, a Datán y a Abriam, le dijeron que no, que ellos no iban a bajar a hablar con él. ¿Por qué? Porque Moisés había incumplido, los había sacado de la tierra que destila leche y miel, cuando los había sacado de Egipto, como si eso fuera maravilloso estar en Egipto, como si eso hubiera sido increíble, y que tampoco los había llevado a la tierra prometida, que no les había cumplido, les estaba mintiendo, ¿sí? Además no les había dado tierras para heredar, ni viñas, cuando Moisés lo único que hacía era seguir lo que Dios le decía. Si habían quedado perdidos 40 años en el desierto, fue por ellos mismos, porque desobedecían a Dios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿cómo podían ellos estar injuriando a Moisés y a Aarón? Cosas sin sentido. Moisés, por supuesto, ahí sí
ya se enojó mucho. Pero hicieron como dijo Moisés, eso hicieron. Y al día siguiente se presentaron los 250, estos 3 muchachos con Coré, y se presentaron también Moisés y Aarón frente al tabernáculo con sus incensarios. Pero no nada más se presentaron ellos, ya habían hablado con toda la congregación y toda la congregación se presentó detrás de ellos para levantarse contra Moisés. ¿Se fijan? Primero unos se levantaron, luego llevaron a otros y luego ya todo el pueblo, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando estaban ellos ahí, ya con todo el pueblo, la gloria de Dios se apareció a todos en ese momento. Y es que yo les pido que me acompañen a Números 16, del 20 en adelante. Y vamos a leer con mucho detenimiento, porque no vamos a regresar a estos versos. Por eso es importante que los leamos con calma para que entendamos cómo se desarrolló la historia. Números 16, versículo 20. Fíjense. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré de un momento. Eso le dijo Dios a Moisés. Y ellos, o sea, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Todavía les tuvieron misericordia, cuando Dios quería destruir a todos, porque todos estaban ahí. Entonces Moisés le dice: no, si fue uno el que inventó todo este rollo, ¿por qué contra todos? Entonces Jehová, en el 23, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no padezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conocéis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas, en el 30, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra se abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.
Y en el 34, fíjense lo que dice. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Hasta ahí la palabra de Dios. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra en donde tú nos enseñas, Señor, cuán maravilloso y cuán poderoso eres, Señor. Cuán sabio. Señor, te damos las gracias porque la tenemos para meditarla, para estudiarla y para comprenderla y así mejorar nuestras vidas y tener una salvación segura en ti, permaneciendo en tus palabras y mandamientos. Todo esto te lo pido, Señor, también pidiéndote que me des entendimiento y que esta palabra sea para edificación de tu iglesia, de la cual yo me considero un siervo inútil, Señor. Permíteme que estas palabras que diga yo sean las tuyas y no las mías, Señor, para edificación de tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¡Guau! ¡Qué fuerte!, ¿no? Se abrió la tierra y se los tragó por haberse levantado contra Moisés. Hermano, ¿cómo estás? ¡Qué impresionante! La verdad es que cuando Dios se enoja, uf. No quiero yo imaginarme haber estado en ese momento ahí. Pero bueno, yo les decía que tiene mucho que ver con lo que acaba de suceder. Similitudes. Vamos a ver qué significa el embaucador. En el diccionario Oxford dice que es un adjetivo y dice que es el que engaña a alguien con palabras, ofreciendo o prometiendo cosas que no puede o no piensa cumplir. Ese es un embaucador. En cuanto yo estudiaba este pasaje, inmediatamente me vino a la mente lo que pasó este viernes aquí en México, en el estado de Hidalgo, donde, los que no saben, una fuga clandestina de gasolina atrajo a cientos de pobladores al ducto mientras estos robaban la misma gasolina. Se prendió estallando y dejando decenas de víctimas mortales, además de muchos heridos. Y yo quiero que, conociendo todo lo que sucedió en el estado de Hidalgo, los que alcanzamos a conocer esto, veamos las similitudes que tiene este pasaje de Coré, del levantamiento de Coré, con lo que sucedió. Fíjense bien, aquí tenemos 3 columnas. La primera es el levantamiento de Coré, la segunda es la explosión de gasolina y la tercera es las similitudes que tiene. Vamos a estudiarlo. En el primer renglón tenemos, de este lado tenemos el embaucador. A ver si alcanza a ver. Sí. ¿Qué pasa con lo de la explosión de gasolina? Es la mafia. La mafia es el embaucador. ¿Sí? Le lava el cerebro a la gente, les dice que va a ser un ducto, que va a ser un agujero en el ducto y que la gasolina les pertenece a ellos. Como son mexicanos y la gasolina es del pueblo de México, pues ellos tienen el derecho de tomarla. De aquel lado, el embaucador es Coré, que hizo lo mismo. No, es que tenemos que levantarnos porque Moisés no hace lo que promete. Es muy similar. Luego tenemos en el segundo renglón los seguidores, que en el caso de la explosión, pues es el poblado, es el pueblo, la gente del pueblo. Y en el caso de Coré, 250 varones principales y los amigos de Coré. En el tercer renglón, fíjense bien, tenemos el engaño.
De aquel lado con Coré los engaña con injurias y falsedades. Pero acá donde es la explosión de gasolina les dicen que va a haber prosperidad, que van a ganar mucho dinero y pues que hay mucha seguridad. No pasa nada, hombre. Así te dicen, no pasa nada. ¿O qué? ¿Te da miedo? No, sí puedo, sí, yo sí puedo. Soy bien valiente, ¿no? Y ahí va la gente, ¿no? Cualquiera en su sano juicio no lo hace. Bueno, ellos estaban en su sano juicio y lo hicieron, ¿no? Luego tenemos la injusticia. La injusticia, que en el caso de Coré es el levantamiento, es algo injusto en contra de Moisés, y el prestigio de Moisés, porque está hablando mal de él. Y en el caso de la explosión tenemos el robo de gasolina, porque la gasolina no es de ellos, es de todos, ¿sí? Pero la tenemos que comprar para que pueda seguir habiendo gasolina. Todo cuesta en esta vida, ¿no? Que nos sale cara porque pues tenemos que pagar todo lo que se roban también, por eso nos sale cara. Luego viene el adoctrinamiento, ¿sí? En el caso de Coré, pues convencieron a toda la congregación, ¿sí? Y en el caso de la explosión de gasolina, pues convencieron al pueblo. Fueron, les hablaron. Esto no pasó en un día. Ustedes se fijaron que la gente, los que vieron algunas imágenes, ya llevaban sus bidones de 30 litros o de 20 litros, tinas, cubetas, ya iban preparados a eso. No es de, voy a la tapalería por unos tambos, no. Ellos ya los tenían, ya sabían, ya estaban preparados, ¿sí? Hubo un adoctrinamiento previo. La acción, pues no se alcanza a ver, pero bueno, se los voy platicando. La acción, que en el caso de Coré fue acompañar a Coré al levantamiento. Y en el caso de la explosión, fueron a robar la gasolina. A eso fueron. No fueron a ver qué pasa. No fueron de mirones, no. Fueron a robar la gasolina. Luego tiene un desenlace, que en el caso de Coré fue la ira de Dios. ¿No les dijo? Apartaos a toda la congregación porque los voy a destrozar a todos. En el caso de la explosión, pues fue la misma explosión. Fue el desenlace de todo esto que está pasando, ¿no? Las consecuencias, todo trae consecuencias. En el caso del levantamiento, el pago por el pecado. Ellos estaban pecando y tenían que pagar. En el caso de la explosión, fueron los muertos y los heridos quemados. Y por último, la tragedia. Sí, esta tragedia, que en el caso de Coré, pues fueron las personas que se perdieron, almas que se perdieron. Y en el caso de la explosión, exactamente lo mismo, las personas que se perdieron. Y pues de alguna manera uno siente feo. Cuando yo me enteré de la noticia y vi las imágenes, me tiraba a llorar, porque no está bien. No está bien que la gente se pierda. No es lo que un cristiano desea. Un cristiano lo que desea es que tu gente, tu familia, tus hermanos se salven y todos lleguemos al cielo, tengamos vidas transformadas y seamos ejemplo para la comunidad. ¿Qué nos dice esto? Por un lado, bueno, afortunadamente la Biblia sigue vigente. Estas similitudes comprueban que nuestra Biblia sigue vigente. Y por un lado, desafortunado, pues que estas cosas siguen pasando. Lo que pasó con Corea hace 5,000 años, pasó de alguna manera aquí. Porque en este caso la rebelión fue contra el mismo pueblo de México, por robarse la gasolina de todos. Pero fue una rebelión y pagaron sus consecuencias. ¿Cuál es el origen de todo esto? Debemos de preguntar, bueno,
si lo queremos arreglar, si queremos aprender, ¿cuál es el origen de todo esto? Hay dos orígenes que llevan a que pasen estas cosas. El primero, la avaricia. Avaricia, del latín avaritia. La avaricia es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. La avaricia. ¿Qué no ya tienen suficiente dinero la mafia de los rateros de gasolina, el huachicol? ¿Qué no ya tiene suficiente dinero los narcotraficantes? Por Dios, ¿qué no tienen suficiente dinero los políticos que ahora los hemos visto, el gobernador de no sé dónde y el gobernador? ¿No tienen ya suficiente dinero? Pero veamos qué dice la Biblia al respecto de esto. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Hermana, ¿quieres una Biblia? ¿Sí? Ahí tenemos de préstamo. Hermana, ¿tú traes o qué? Sí, dos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Creo que es capítulo 4, Creo que es capítulo 4. No, sí es capítulo 6, versículo 8. Cuando lo tengan me avisan, por favor. Amén. Perfecto. ¿Ya? Fíjense bien, ¿qué dice ahí? Pongamos mucha atención. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8 al 10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Sabemos que es un lazo, ¿no? ¿Qué es un lazo? Algo con que te amarran, con que no puedes salir. A los caballos los amarran con un lazo, los lazan y no los dejan correr, ¿sí? Pues así ellos están con un lazo, ¿sí? Atrapados, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que no tienen sentido y dañosas que lastiman a los demás, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¡Wow! Esto lo debió de haber leído antes el gobernador de Veracruz. Y 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Conocemos personas así? ¿Las hemos visto? ¿En la política? ¿Sí? En los púlpitos también hemos visto algunos. Así es, triste pero cierto. La segunda razón, y no menos importante, es la ignorancia. ¿Se acuerdan de ese juego de maratón? Que mientras uno no sabía, la ignorancia iba ganando. Gracias a que el juego estaba bien pensado, nunca ganaba la ignorancia. Bueno, en la vida real sí gana la ignorancia.
tristemente sí gana y se lleva a las personas. Ignorancia, de latín ignoratia, es la falta de conocimientos en particular o de cultura general. La persona que ignora algo no lo conoce y no lo comprende. Y quisiera que me acompañaran a este versículo maravilloso de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Es de los últimos del Viejo Testamento. Ajá, después de Daniel. Oseas, capítulo 4, verso 6. Cuando lo tengan me avisan, porque es importante que meditemos en eso. Fíjense lo que dice aquí. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, por el cual desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿sí?, porque le damos preferencia a la ignorancia y decimos, no, yo creo esto. Cuando estás mal, te lo muestran en la Biblia y dices, no, yo creo esto. Entonces está ganando la ignorancia. Por tanto, dice Oseas, que Dios le está diciendo, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, me olvidaré de tus hijos. Quien quiera estar con Dios y tener bendiciones, tiene que seguir su ley, tiene que estar con Dios y conocer. Si no, no hay otra manera. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la aplicación de esto? Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y de qué me sirve saber las similitudes? Ok, ya sabemos por qué pasó. Porque la gente no conocía, porque había avaricia y porque se dejaron embaucar. Ya lo sabemos. Pero nosotros estamos en una iglesia cristiana. ¿Cuál sería la importancia de nosotros en nuestra vida cristiana? Porque nuestra vida cristiana va a demostrar en testimonio de vida qué tipo de personas somos para el mundo. La gente se va a dar cuenta si eres de Cristo o eres del mundo. ¿Sí? Y eso es importante. Hay otra tabla que quiero mostrarles, a ver si esta cómo se ve. Vamos a intentarlo, fíjense muy bien. Tenemos 3 columnas igualmente, el levantamiento de Coré, que ya lo estudiamos. En medio vienen las similitudes entre los dos, y de este lado tenemos nuestra vida cristiana. ¿Qué tiene que ver nuestra vida cristiana con todo esto? ¿Cómo podríamos compararlo? Fíjense muy bien. En la primera línea dice el levantamiento de Coré y luego dice abajo, Coré es el embaucador. Y acá, ¿quién es el embaucador? ¿Sí se alcanza a ver? Los pastores y los sacerdotes. ¡Wow! Si ellos no te enseñan bien, todos nos vamos para allá. Luego dice, 250 varones, príncipes y más. Ellos son los seguidores. Y acá, ¿qué dice? Los fieles de las congregaciones. Si los pastores no enseñan bien, los seguidores son los que pagan también. En el engaño, de aquel lado dice injurias y falsedades. Y de este lado dice
falsas doctrinas. Si nosotros creemos a pastores y sacerdotes falsas doctrinas, ¿cómo nos va a ir? Fíjense bien, aquí dice la tabla. La injusticia, ¿cuál es? De aquel lado el levantamiento y el prestigio de Moisés, pero de este lado la injusticia es con Dios, porque es la predicación de la mentira. Y eso le conviene a la iglesia de Cristo. Le conviene a Dios, le gusta a Cristo, le gusta que su iglesia, Él es cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, ¿no? Si nosotros seguimos falsas doctrinas, es como estar apuñalando a Jesucristo. Lo estamos lastimando directamente a Él. Por eso es muy importante. El que sigue dice adoctrinamiento. De aquel lado tenemos que convencieron a la congregación y de este lado convencen a las personas y a las congregaciones. La acción, poner por obra, acompañaron al levantamiento y de este lado tenemos el pecado. ¿No conocen ustedes cristianos que pecan y no se dan cuenta? Yo sí. Si uno pone atención, vemos algunos hermanos que pecan y no se dan cuenta, porque ellos piensan que está bien. No pasa nada. Si mi salvación ya está segura, la salvación no se pierde, ¿cómo crees? Haga lo que haga. No, hermano, no. Pero ¿cuál es la consecuencia? La apostasía. Gente que se aleja. Nos acabamos de enterar de un caso. Una persona entró a una congregación, estuvo muy activo, el pastor los movió, los impulsó, y muy pronto se hizo pastor también. Y algo pasó, un día sucedió algo, y el hombre dejó la congregación, dejó el ministerio pastoral y no quiere saber nada de Cristo. ¿Eso está bien? ¿A qué nos lleva estas cosas, no? El desenlace. De aquel lado tenemos la ira de Dios y de este lado tenemos el juicio de Dios. Todos, absolutamente todos, cristianos o no, creamos en lo que creamos, vamos a ir al juicio de Dios, y lo dice la Biblia. Por eso es importante que nosotros lo comprendamos. Luego vienen las consecuencias. De aquel lado, pago por su pecado de haberse levantado. Y de este lado dice, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Amén, hermanos. Así es. No quería decir amén, pero amén. Porque así es. Quien peca, muere espiritualmente. Y además, si estás muerto espiritualmente, vas al infierno. Tan sencillo. ¿Cuál es la tragedia? Pues por supuesto, las personas allá que se perdieron ya no se alcanza a ver. Y acá, almas que se pierden. Esa es la verdadera tragedia de esta triste historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cabe la pregunta que yo les hacía al principio. ¿Quiénes son los culpables? Porque eso sí pasa algo. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me has mandado este sufrimiento? Más de 2 les puedo asegurar que ahorita están en el hospital con el ardor de la quemadura. Dios, ¿por qué me pasó esto? No, Dios no fue. Ya lo vimos. Dios no fue. Uno, en nuestra vida cristiana, ¿quién es el culpable? Pues los pastores y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra, enseñan otra cosa. Tan sencillo. También porque si fueron mal adoctrinados, porque hay pastores que hacen pastores.
Y esos pastores les enseñaron mal. Y esos a su vez les enseñan a otros mal. Y cada uno están mal enseñados. ¿Sí? Pero nunca tuvieron la humildad para entender que estaban equivocados cuando se les confrontó. O simplemente no estudiaron correctamente la palabra de Dios para enseñar. Y un segundo culpable, pues ¿quién es? Tristemente, y aunque no queramos aceptarlo, los seguidores y los pastores o los sacerdotes. Porque no siguieron a Dios. Porque Dios se encuentra en la palabra de Dios. Siguieron al hombre. Y si el pastor estaba equivocado, todos siguieron al que estaba equivocado. Y lo vemos por muchos. Iglesias completas que siguen al hombre. Y no se trata aquí de echarnos tierra entre cristianos, pero la verdad es la verdad. ¿A quién sigues? ¿A Dios, que está en la Biblia, o al hombre? Es cosa de pensarse, porque Dios no se equivoca. El hombre, solo Cristo no se equivocó. En conclusión, hermanos, los pobladores de Hidalgo, así como las personas que tienen malas doctrinas, le creyeron más a una persona que a Dios. Muchos no conocen a Dios. Muchos de esos no conocen a Dios. Han sido engañados. Pero no por eso no tienen la necesidad de conocer la verdad. Mucha gente se vuelve mediocre y no quiere, le da flojera estudiar, le da flojera leer, les da flojera preguntar. ¿Sí? Y a veces no le preguntan a nadie, se aíslan. Ellos, los de Hidalgo, como los hermanos que se han perdido, sufrieron las consecuencias de sus actos, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos para decirles esto está mal. Dice la Biblia que cuando nosotros confesamos con nuestra boca, el Espíritu Santo nos sella y quedamos santos, apartados para Dios. Y el Espíritu Santo nos va guiando y nos va diciendo, y ya no es tan fácil pecar. Si vas a mentir, dices, dile que no, pásamelo, a ver, lo atiendo. No, ya no es tan fácil, pero tienes que declararlo. Y ya cuando lo declaraste, pues tienes que permanecer, porque si no, ahí te cuento, nos vamos alejando. O algo sucede y como estamos tan débiles en la palabra, como este pastor se olvidó de la congregación, del ministerio, del pastoreo y de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Es importante no confiarse y corroborar las doctrinas, corroborar a las personas. Yo me acuerdo que mi padre y mi madre no dejaban salir a mis hermanos con cualquiera. Había que conocer al tipo, de qué familia era, si era buena persona, qué intenciones tenía. Y aquí está mi hermana que no me deja mentir. O sea, no salían con cualquiera. ¿Por qué? Porque hay que conocerlo, hay que corroborar, ¿no? Hay que corroborar a las personas. Si tiene buen testimonio esa persona, si el pastor tiene buen testimonio, pero si el pastor está engañando a su esposa o está tomando dinero de la iglesia, ¿qué testimonio puede tener ese pastor? Hay de aquel el que le crea, ¿no? Estudiemos nuestra Biblia porque para eso es. Pero no nada más la Biblia.
leamos libros, periódico, escuchemos noticieros de radio, con un buen testimonio, por supuesto, porque hay unos muy de derecha o muy de izquierda, ¿no? Algo confiable, ¿no? Eviten aislarse del mundo. Hermanos, eviten aislarse del mundo, porque a veces dicen, yo ya soy cristiano, yo vivo en mi burbuja y allá el mundo que ruede. No, vivimos en este mundo. Y si no estamos en contacto, fácil somos engañados. ¿Sí? Y llega una persona y nos dice, yo tengo como dicen, una nueva revelación. Y ahí van todos con su nueva revelación. Yo acabo de descubrir esto en la Biblia. ¿Sí? Hay que dejar correr la imaginación. Pues no. Vamos a hablar yo creo que otras 2 veces de este tema para que quede bien claro, pero sí tenemos que poner atención en esto. Eviten aislarse de Dios. Tengan esa oración constante con Dios, esa relación, como con sus amigos platican, con su familia platican, así platiquen con Dios constantemente. ¿Sí? Háganlo un hábito bueno. Estar constantemente orando, Dios, ¿qué hago? ¿Con melón o con sandía? ¿Qué debo de hacer? Para que Él vaya poniendo en ustedes y la relación fluya. ¿Sí? Creámosle más a Dios y congréguense. Congréguense, no dejen de congregarse, porque aquí es donde podemos, al final del sermón, podemos platicar con nuestros hermanos, preguntar, oye, ¿cómo ves? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Y nos enteramos y conocemos. ¿A quién le vamos a creer más? Sino a los que están en el mismo camino que nosotros. Pero no todos van a la misma altura. Todos seguimos el mismo camino, pero unos van adelante, otros atrás, otros en medio. Entonces los que van adelante nos van avisando de lo que hay adelante. Y los que van atrás nos van diciendo lo que se quedó. Y todos vamos en una misma idea. Por eso es importante congregarnos. Es importantísimo. Apoyarnos, exactamente. Compartamos la verdad del Evangelio, pero con la Biblia en la mano. Dios dice esto, hermano. ¿Sí? No quiere decir que todo el día andemos con nuestra Biblia y predicándole a toda la gente. No. Pero si tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, digámosle lo que dice aquí. ¿Sí? No lo que dice mi corazón o lo que dijo el pastor, no. Ustedes ya lo leyeron, bueno, entonces lo pueden repetir. Hagamos eso, porque eso hacían los apóstoles, solo decían lo que Jesucristo les enseñó. Y por último, disfrutemos de Dios, que para eso Él nos creó, para disfrutarlo, para, como hace ratito con las alabanzas, para glorificarlo y para alabarlo. Gocemos a nuestro Dios porque nos da todas las libertades. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra bella que tú nos has puesto para que comprendamos hoy nuestra actualidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro mundo que nos rodea, Señor? ¿Qué está pasando con las personas que están alrededor de nosotros? Nos damos cuenta que la gente se aleja fácilmente. Te pedimos, Señor, que nos mantengas en una sana doctrina, que nos des entendimiento a cada uno de mis hermanos que están congregados hoy, a los que no han llegado, a los que faltan. Te pedimos que sigamos adelante, que sigamos congregándonos cada vez más, con cierta regularidad para aprender tu palabra, Señor. Porque así tú lo has designado, Señor. Tú hiciste a unos pastores, ancianos,
Y los ministerios y los dones los fuiste repartiendo para cada uno según sus aptitudes. Señor, permite que esta iglesia siga creciendo. Permítenos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para poder ser libres y disfrutar de esta hermosa vida que nos has puesto enfrente. Disfrutar de esta hermosa palabra que nos has puesto para aprender de ella, Señor. Gracias te damos de todo corazón por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así es, hermanos. Debo decirles que yo tenía otro sermón preparado.